Dicen que las sierras al sur de Durango devoran a los distraídos. Yo también lo creía un simple rumor hasta la patrulla de noviembre de 2014, cuando comprendí que la sierra no traga carne, se queda con los rostros. Éramos 5 del 70/diagonal o batallón de infantería, desplegados en la brecha del Mezquital para frenar el trasiego nocturno de Cristal. Mandos insistían en rutas nuevas, así que nos descolgamos por veredas que ni los lugareños pisan de noche. Llevábamos 3 días durmiendo poco, turnándonos guardias de madrugada bajo un cielo que parecía pespuntado con clavos de hielo. La segunda noche, durante la inspección de equipo, surgió el recuerdo amargo de Valerio, un soldado que patrullaba con nosotros en agosto y nunca volvió de una exploración. La versión oficial habló de deserción, pero ninguno lo creyó. Valerio era un padre entregado y llevaba 10 años sin una falta. Su ausencia quedó colgada en la memoria como un uniforme vacío detrás de la puerta. La tercera madrugada me tocó vigilar de 2 a 4. El aire olía a pino mojado y a ceniza vieja. Mi compañero de turno, el cabo Herrera, repasaba el perímetro con los binoculares térmicos mientras yo anotaba el parte. A la 1:57 escuchamos un chasquido, como rama seca partiéndose. Nada raro, ciervos o jabalíes suelen husmear la basura de campaña. Sin embargo, el chasquido se repitió a ritmo casi humano, pasos deliberados entre la hojarasca. Pedí a Herrera que iluminara. El haz de su linterna cortó la hilera de encinos y se detuvo en una figura parda, un venado de cola blanca, flaco, costillas marcadas, orejas en punta. Se quedó quieto, los ojos como cuentas plateadas reflejando el LED. Respiraba agitado, marcando vaho. Solo es un bicho, murmuró Herrera, cuidando de no despertar al resto. Que siga su camino. Entonces el animal alzó la cabeza. La piel del morro se replegó, como si la máscara de venado fuera de caucho, y dejó ver algo imposible, facciones humanas, morenas, salpicadas de mugre y sangre. Lo reconocí antes de pensarlo, era la cara de Valerio. Se me heló la espalda. Sin procesar, accioné el fusil, pero Herrera me empujó el cañón. Tranquilo, Ortiz. Sea lo que sea, no dispares todavía. El venado humano giró enteramente hacia nosotros. Las patas traseras temblaron, como si no soportaran el peso. Un hilo de baba se descolgó de labios que ya no eran de venado ni de hombre. Entonces dio un brinco torpe y se internó en la oscuridad. No pensamos, corrimos tras él. La espesura engulló la luz de la linterna. Los radios zumbaban con estática, la señal se desplomó en menos de 50 metros. Sentía las botas hundirse en lodo invisible. Cada vez que creíamos perderlo, reaparecía el destello de sus ojos, más adelante, invitándonos a seguir. Así nos tuvo cerca de 1 hora, hasta que emergimos en un claro que no figuraba en los mapas tácticos. La luna caía en vertical sobre un cráter de caliza. Al fondo, junto a una peña resquebrajada, reposaba una mochila militar abierta, el bordado Valerio todavía limpio. Dentro, placas, cantimplora y la foto plastificada de su hija de 4 años. Herrera se arrodilló, palpó lentamente las pertenencias. El silbido del viento se transformó en un gruñido grave que nacía de la peña. Apuntamos con los fusiles, nada. Pero la roca transpiró, grietas húmedas se abrieron como párpados. Del centro surgió la misma cabeza híbrida, esta vez sin piel de venado, solo tendones brillosos y la boca de Valerio abierta en un grito sin sonido. Disparamos. 10, 20 ráfagas. Las balas golpearon piedra y salpicaron chispas, pero la figura seguía allí, cada vez más nítida, como si la ametralladora la estuviera dibujando. Entonces avanzó un paso y comprendimos que no tocaba el suelo, flotaba a un palmo, las patas traseras arrastrando un rastro de sombras que se retorcían como astas. Retrocedimos, pero el camino desapareció. Un segundo antes había árboles, ahora solo roca lisa y un círculo de maleza marchita. Herrera gritó mis apellidos. Cuando volteé, vi como algo lo jalaba hacia el borde del cráter, 2 astas negras que brotaban de la tierra y se enroscaban en sus botas. Intenté sujetarlo, noté el latido frenético de su tobillo. Con la otra mano disparé a quemarropa sobre las astas. Un chispazo, un hedor a carne quemada, y las astas se derritieron en humo. Herrera cayó,
convulsionando. Lo arrastré como pude, deseando ver amanecer, pero la noche siguió igual de cerrada. Un parpadeo después apareció el destello naranja del campamento. Habíamos regresado sin entender cómo. El reloj marcaba las 5:42. Los demás me vieron llegar con Herrera sangrando. Conté lo básico, omitiendo el venado. El médico no halló heridas, las convulsiones cedieron, pero Herrera quedó catatónico. Cuando intentaron moverlo, descubrieron marcas circulares en los tobillos, parecían quemaduras químicas. Al alba, ordenaron evacuarlo en helicóptero. Mientras aseguraban la zona, me pidieron recuperar sus pertenencias. Fui al dormitorio y vi algo que congeló al capitán. Sobre mi litera, colgando de las correas del chaleco, estaba la placa de identidad de Herrera, reluciente, y en la cara posterior, grabada a fuego, la matrícula de Valerio. El capitán dictó silencio absoluto. 12 horas después, un informe concluyó que Herrera sufría shock neurogénico y yo alucinaciones por estrés. Firmé so pena de arresto. Tras el parte, me ordenaron peritaje. Inventé un fuego cruzado con cazadores furtivos para justificar los cargadores vacíos, pero la S-2 no halló casquillos ni huellas humanas. Lo único que no podían explicar era el barro rojizo incrustado en mis botas, un sedimento con óxidos de hierro y silicio que, según laboratorio, no existe en la región. Cuando pregunté, el químico masculló, si esto es de aquí, medio planeta tendría que ser endemoniado. Esa noche no dormí ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Valerio fundida a una cornamenta interminable. Los médicos recetaron ansiolíticos, preferí el alcohol. Mes y medio después me dieron baja definitiva por trastorno adaptativo. Volví a Durango para entregar a la viuda de Valerio la foto de su hija. Tomé una carretera rural. Al bajar del autobús vi un venado al borde del asfalto. Parecía famélico, el cuello doblado. Creí alucinar hasta que levantó la cabeza, me devolvió mi propio rostro, demacrado, con ojos suplicantes. Parpadeó con mis párpados y se internó en el monte. Desde entonces, cada madrugada a las 3:17 exactamente, la hora en que oí aquel primer chasquido, despierto empapado, convencido de tener astas emergiendo de mi cráneo. Palpo mi frente y siento solo sudor, pero en la almohada encuentro pequeñas virutas de corteza, como si hubiera dormido contra un árbol. He cambiado de casa 3 veces y quemado los colchones, las virutas siguen apareciendo. No importa cuánto intente ignorarlo, la sierra se filtra por las rendijas, reclamando más rostros para su colección. Huí sin mirar atrás. Ahora colecciono silencios, los míos, los de Herrera y los de todos los rostros que la sierra calla. Sé que algún día el venado me encontrará, cuando lo haga, llevará otra cara. Tal vez la tuya, lector. Si te observa desde la maleza, no le dispares, tampoco corras. Recuerda, la sierra no se queda con la carne. Se queda con las caras. El vigilante. Me llamo Roberto Valdés, sargento segundo del 27º Batallón de Infantería. Nunca pensé redactar un parte que no se entregará al ejército, sino a quien encuentre estas hojas. Lo hago porque cada vez que cierro los ojos escucho un silbido que no pertenece a ningún animal conocido y veo, en mi mente, una placa militar que jamás fue mía colgando de una cadena oxidada. Necesito fijar los hechos antes de que el miedo y el agotamiento me hagan dudar de mis propios recuerdos. En febrero de 2014 nos desplegaron en la Sierra de Zongolica, Veracruz, para ubicar laboratorios clandestinos entre cafetales y barrancas. Oficialmente era un operativo de erradicación, extraoficialmente éramos la patrulla que confirmaría los rumores de un vigilante que espantaba a los halcones del narco. El teniente insistía en que todo mito nace de una bala que alguien no vio venir. Nos reíamos para ahuyentar la superstición, pero las parejas de relevo regresaban tensas, juraban haber olido un hedor metálico y oído un silbido que subía por las quebradas después de medianoche. El 11 de febrero, al caer la tarde, montamos el punto de observación en una cresta tan angosta que apenas cabían 2 tiendas. Abajo corría un arroyo brillante como cinta de aluminio. A las 22 la neblina subió de golpe, espesa y con olor a hierro viejo. Mientras revisaba el perímetro,
el cabo Jonás Murrieta bromeó, ni el humo de la mota de Sinaloa sube tan parejo. Su risa se cortó cuando, desde la ladera opuesta, sonó un silbido de 4 notas, la última se alargaba como un lamento. Reyes, nuestro tirador designado, alzó la mira térmica. No hay calor humano, murmuró. El teniente ordenó ignorar la alarma y mantener posiciones, pero el silbido volvió 2 veces más, cada vez más cercano. Luego llegó un rugido que vibró en la tierra, no era de felino ni de vaca, sonaba hueco, como un golpe dentro de un tanque vacío. Para callar la inquietud, el teniente mandó a Jonás y a mí a descender con visión nocturna. Regresen en 20 minutos. Nada de héroes, advirtió. Nos internamos entre encinos retorcidos. El rocío caía pesado formando hilos sobre las hojas. A 700 metros de la cresta distinguí una silueta verde fosforescente en mis goggles, cuadrúpedo, alargado, costillas sobresalientes, cabeza exageradamente grande. Pendía de su cuello una placa limpia que devolvía la mínima luz. Jonás avanzó despacio mientras susurraba, tranquilo, amigo. En cuanto encendió la linterna táctica, el as reveló unos ojos amarillentos y vacíos. El animal saltó con un crujir de huesos, la luz se apagó y solo escuché un chasquido sordo. Cuando volví a enfocar, Jonás había desaparecido. Grité su nombre, pero contestó el silencio. Avancé guiado por el hedor, carne podrida mezclada con metal quemado. Encontré la gorra de Jonás y su fusil sobre el suelo aún tibio, sin rastro de arrastre ni sangre. Quise quedarme a buscarlo, pero el silbido, ahora a mi espalda, me obligó a retroceder. Sentí la mirada de algo grande entre los troncos mientras volvía corriendo a la cresta. El teniente escuchó mi reporte con la mandíbula apretada y envió 2 binomios más. Regresaron sin rastro del cabo, solo hallaron arañazos profundos en los árboles, a 2 metros de altura. Mientras el teniente redactaba un parte provisional, Reyes buscó cigarrillos en su morral y palideció. Encima de su libreta apareció su propia placa militar, la que llevaba colgada hacía minutos. El acero lucía recién pulido, las letras perfectas. A las 3:02 la radio, supuestamente encriptada, emitió estática seguida del mismo silbido. Después, una voz pronunció nombres completos. Primero, Murrieta, Jonás, luego, Reyes, Adrián, luego el mío. No parecía humana, cada vocal vibraba como acero doblándose. El teniente ordenó destruir comunicaciones y preparó el repliegue. Antes de partir hice una foto de la placa de Reyes, el flash iluminó algo detrás de nosotros, la silueta del animal sobre una roca, inmóvil, con la placa tintineando. Caminamos 6 kilómetros entre barrancos. Cada 10 minutos alguien aseguraba ver sombras moviéndose en paralelo al convoy. El hedor nos acompañó todo el trayecto. En una curva escuché el golpeteo de cadena contra piedra, alcancé a distinguir un ojo amarillo antes de que la silueta se fundiera con la bruma. Mis piernas temblaban, pero el miedo se volvió letargo, como si algo drenara la voluntad de resistir. Arribamos al puesto al amanecer y pasamos revista, 12 hombres, uno desaparecido. El teniente reportó, extraviado en operación. La placa de Reyes quedó sellada en un sobre. El peritaje posterior indicó que el grabado coincidía con herramientas oficiales, como si hubiera salido del taller del ejército esa misma noche. 3 días después, Reyes se disparó en su casa. Sobre la mesa quedó otra placa idéntica, pero con el nombre, Cabo J. Mendoza, militar inexistente. El pelotón se dispersó, 2 compañeros fueron dados de baja por crisis nerviosa, otro desapareció camino a Michoacán. El teniente Lucio murió en un choque inexplicable, testigos dicen que forcejeaba con algo dentro de la cabina antes de volcar. Entre los restos hallaron una placa sin cadena con la fecha de fabricación de esa misma semana y el nombre de Jonás. Hoy, 2 de agosto de 2025, escribo esto desde una casa de descanso donde me enviaron por agotamiento extremo. Cada noche, a la misma hora, afuera de la ventana suena el silbido. El olor a hierro y podredumbre se cuela por la rendija y, en la pared, la sombra de un cuadrúpedo se estira hasta tocar el techo. Oigo la cadena rozar el suelo y el tintineo de cientos de placas golpeándose entre sí, como un manantial de metal vivo. Guardo la mía bajo la almohada, pero temo que pronto aparezca en otro sitio con un nombre que no conozco.
Si mañana alguien encuentra este cuaderno junto a un uniforme vacío y una placa reluciente con otro nombre, sabrá que seguí el silbido creyendo que volvía por Jonás y que allá, en la garganta húmeda de la sierra, un animal con memoria de soldado me obligó a cargar una identidad que jamás me perteneció. Silencio de fuego. Dicen que en la Sierra de Guerrero el aire silba incluso cuando no sopla el viento. Yo nunca lo había creído, hasta aquella madrugada de 2012 en la que perdí la certeza de lo humano y lo inhumano. Éramos 6 soldados de infantería asignados a un reconocimiento nocturno entre laderas escarpadas y barrancas donde la niebla se enrosca como una víbora blanca. El objetivo era sencillo: confirmar rumores de un campamento criminal y regresar antes del amanecer. Llevábamos meses patrullando aquellos montes y creíamos conocer cada arroyo seco y cada peñasco. Eso nos hizo bajar la guardia. Avanzábamos en fila india, apenas iluminados por la luna menguante que se filtraba entre las copas de encino. El sargento Morales ordenó apagar las linternas para no delatarnos. El silencio era tan compacto que hasta el clic de los seguros de nuestros fusiles sonaba sacrílego. Y entonces ocurrió un silbido agudo, largo, parecido al llamado que usamos para reagruparnos cuando la radio falla. Provenía de la hondonada a nuestra derecha, un corte profundo donde el bosque se volvía sombra líquida. Pensé que alguien del pelotón se había rezagado, pero al pasar lista susurrada estábamos completos. Morales frunció el ceño. Con una seña me indicó que bajara con él. Yo era cabo segundo, así que mi obligación era seguirlo. Saltamos la vereda y nos internamos en la barranca. El suelo estaba húmedo, cubierto de hojarasca que absorbía nuestros pasos. Cada pocos metros aquel silbido se repetía, idéntico, sin temblor humano, como si brotara de una flauta enterrada. Intenté comunicarme por radio, pero el auricular solo escupió estática. Algo en esa frecuencia parecía muerto. 30 metros más abajo encontramos una brecha estrecha que se abría entre los troncos. El silbido se volvió ensordecedor, casi doloroso. Sentí la piel de la nuca erizarse bajo el casco. El sargento levantó el puño, señal de alto, y luego apuntó con la lámpara táctica, destellos breves, apenas un parpadeo de luz que reveló algo imposible. Sobre la tierra húmeda había huellas frescas, pero no de botas ni de animales. Eran círculos concéntricos, simétricos, como si alguien hubiera presionado un aro incandescente en la arcilla. El diámetro variaba, se repetía, se cruzaba. Cada marca parecía latir, como si guardara calor. El silbido cesó de golpe. El silencio volvió, espeso, sofocante. De pronto, a unos metros, escuchamos un gemido bajo, como el resuello de un pulmón cansado. Morales alzó el fusil, yo hice lo mismo. La penumbra delante de nosotros se agitó. Algo se movía, lento, arrastrando lo que sonaba a restos de ramas. Entonces lo vi, una figura negra, sin contornos nítidos, tan alta como 2 hombres. No caminaba, parecía deslizarse sobre los círculos impresos. No tenía rostro, solo un vacío que chorreaba oscuridad. Pero de ese hueco nació un nuevo silbido, este más suave, casi un susurro que me invitaba a acercarme. El instinto gritaba que disparara, pero mis brazos estaban tensos, congelados. Sentí un hormigueo eléctrico recorrerme desde los dedos hasta el cráneo. El sargento abrió fuego primero, una ráfaga corta que tronó contra los árboles. Las balas atravesaron la silueta sin arrancarle movimiento ni reacción. En lugar de sangre, una bruma negruzca se desprendió y se replegó al suelo, como polvo quemado. El silbido se transformó en un chillido grave que me perforó el pecho. Los oídos comenzaron a sangrarme, lo supe por el sabor metálico que me escurrió a la lengua. Corrimos. No recuerdo haber decidido nada, mis piernas simplemente huyeron. Subimos la ladera entre tropiezos, ramas que parecían manos aferrándose a mis tobillos. Atrás, aquel chillido se mezclaba con un crujir de madera retorcida. Al llegar a la vereda la niebla se había cerrado como un muro espeso. No veía a mis compañeros. Vociferé sus nombres, pero mi voz quedó atrapada a medio metro, amortiguada por algo denso, casi sólido. Sentí la punzada del pánico abrirme el pecho.
Quise usar la radio otra vez, más estática, ahora acompañada de un zumbido grave que palpitaba al ritmo de mi corazón. Entonces el silbido surgió sobre mi hombro izquierdo, tan cerca que percibí la vibración en los huesos de la cara. Giré y no vi nada, solo la niebla revolviéndose. Sin embargo, entendí que la cosa estaba allí, oliéndome, saboreando mi miedo. Grité, fue un alarido infantil, desesperado, y disparé a ciegas hasta vaciar el cargador. Chispas y astillas volaron, pero el silbido se hizo carcajada sin voz, un gorgoteo que me heló la sangre. Cambié cargador con manos temblorosas cuando de repente un destello cálido brilló a varios metros, la linterna de Morales parpadeaba. Corrí hacia la luz como un animal herido. Lo encontré de rodillas, sosteniéndose el vientre. Me miró y murmuró apenas, no la mires. Su pecho subía y bajaba con dificultad, bajo la camisa se le marcaban círculos oscuros, idénticos a los grabados en la tierra. Quise ayudarlo a ponerse en pie, pero un olor a carne húmeda me empujó hacia atrás. El bosque se iluminó con un relámpago silencioso, sobre nosotros, en la copa de los árboles, la silueta se desdoblaba en varias sombras finas que reptaban por las ramas. Comprendí que los círculos eran su forma de marcar territorio, y nosotros éramos intrusos. Otro silbido, ahora más agudo, atravesó el aire. Los círculos en el abdomen de Morales se abrieron como boquitas negras y comenzó a brotar un humo pardo. Él no gritó. Solo exhaló un suspiro resignado y se desplomó. Retrocedí, resbalando en la hojarasca. Sentía el latido del terror en mis encías. Fijé la vista adelante y vi a lo lejos dos destellos rojos, eran los punteros láser de los fusiles de mis compañeros. Apreté la radio y bramé que abrieran fuego hacia mi posición. Supe que el riesgo de ser alcanzado era menor que la certeza de morir succionado por aquello. Las balas rasgaron el aire. El bosque entero vibró. Entre los fogonazos nocturnos vi a la criatura contraerse, sus sombras se replegaron como raíces quemadas. Un rugido sin garganta retumbó en mis huesos. Aproveché para arrastrar el cuerpo inerte de Morales hacia la vereda. El sargento pesaba como plomo, pero un instinto primitivo me dio fuerza. Reunidos de nuevo, los 4 sobrevivientes formamos un perímetro. El teniente Cruz lanzó una granada de fragmentación ladera abajo. El estallido abrió un cráter de luz que deshizo la niebla por un instante. Entre la humareda vimos las sombras descomponerse, multiplicarse y finalmente disiparse, como si la explosión les hubiera arrancado consistencia. Cruz ordenó retirada inmediata. Descendimos por una ruta alterna hasta la base avanzada. El médico de campaña declaró muerto a Morales antes de que pudiéramos explicar. Le mostré los círculos que aún tiznaban su piel y el doctor palideció, dijo que parecían quemaduras de alto voltaje, pero sin tejido carbonizado. Nadie quiso redactar el informe completo. Solo asentamos hostil desconocido y bajas por fuerza mayor. La bitácora quedó inconclusa y se archivó bajo clave de confidencialidad. Han pasado 13 años. Me retiré con el grado de sargento primero, mas la noche aún me despierta con un silbido que nace justo en el momento en que el sueño se vuelve profundo. No importa dónde esté, siempre suena a mi derecha, en el hueco oscuro que existe entre la pared y la cama. Abro los ojos y la penumbra vibra. Cada vez que ocurre, tardo minutos en recordar que ya no estoy en la sierra, que no llevo un fusil ni radio. Me quedo inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que el silbido se apaga del todo. A veces, al mirarme al espejo, juro ver sombras moviéndose detrás de mí, deslizándose sobre la pared como raíces húmedas. Entonces me descubro rascando el pecho, temiendo hallar círculos concéntricos debajo de la piel. No he vuelto a usar una linterna en la oscuridad, aprendí que hay figuras que solo existen si las alumbras. Y aunque algunos compañeros intentan convencerme de que lo que vimos fue una alucinación colectiva por fatiga, sé que mienten. Porque cada aniversario de aquella noche, los que quedamos recibimos la misma llamada telefónica, nadie habla, solo se escucha un silbido largo, tan perfecto como una nota sostenida. Ese sonido me recuerda que nunca escapamos realmente. Únicamente nos dejó ir, por ahora. Sombra hueca.
Tenía 27 años y apenas 2 meses en la brigada de fusileros paracaidistas cuando recibí la orden de reforzar un puesto avanzado en la Sierra de San Carlos, Coahuila. Era agosto de 2014 y llevábamos una semana persiguiendo a un grupo armado que se escurría entre cañones empapados de neblina. Esa noche, el cielo se vino abajo con una tormenta eléctrica tan feroz que las ráfagas de viento apagaban las linternas y hacían girar los helicópteros de apoyo como peonzas a media altura. Éramos 6 hombres y ya estábamos empapados hasta los huesos, el barro nos cubría las botas y el sudor se mezclaba con la lluvia helada. Cerca de las 23, el cabo Aguilar divisó una abertura en la pared de roca, una cueva oscura que apuntaba directo a las entrañas del cerro. El agua corría sobre la entrada como un velo transparente. El teniente Mendoza decidió que nos guareceríamos allí hasta que se diera la tormenta. Encendimos bengalas químicas para marcar el lugar y Aguilar, por ser el más ligero del grupo, se ofreció a explorar primero. Se colgó su fusil al pecho, probó el radio y cruzó el muro de agua con un chasquido de botas contra piedra. Pasaron 2 minutos. Después 3. Solo oíamos el golpeteo de la lluvia y el rumor del arroyo improvisado. El cabo no respondía. Mendoza masculló una orden y me señaló con la barbilla. Seríamos los siguientes en entrar. Crucé la cortina de agua con una linterna montada en el casco y la M4 lista. El interior olía a tierra húmeda y hierro oxidado. Avancé 3 pasos. No había rastro de Aguilar. Ni huellas frescas ni su respiración entrecortada. El haz de la lámpara apenas revelaba paredes lisas que se perdían en la penumbra. Encendí mi radio. Nada. Solo un siseo intermitente, parecido al de un corazón cansado por los altavoces. Di media vuelta para informar, pero el pasaje que acababa de atravesar había desaparecido. Tocaba roca sólida, fría, uniforme. Me invadió un sudor más denso que la lluvia. Golpeé con la culata, la superficie no cedió. Allí donde debía estar la salida apareció, tallada en relieve bajo una capa de musgo brillante, una frase tosca: aquí no entran vivos. Las letras parecían frescas, como si hubieran sido grabadas desde dentro de la piedra. Volví a activar el radio, esta vez sonó un crepitar seguido de un jadeo. Una voz apenas susurró mi apellido y se cortó. Era la voz de Aguilar, pero sonaba hueca, como si saliera de un foso muy hondo. Tragué saliva y avancé. La cueva se estrechó en un corredor serpenteante, mis botas chapoteaban sobre charcos que reflejaban destellos rojos de la linterna. El aire se volvió espeso, cargado de un olor a animal encerrado demasiado tiempo. Cada 10 pasos, el suelo vibraba con una resonancia grave, semejante a un tambor lejano. Encontré la mochila de Aguilar apoyada contra la pared. Abierta. Dentro, la libreta de patrulla estaba empapada, en la primera página se veía una sola línea escrita con rotulador: no te voltees. Seguí avanzando sin procesar la advertencia, convencido de que mi compañero había sufrido un accidente y necesitaba ayuda. Cuando di el siguiente giro del túnel, el pasaje se abrió en una bóveda natural. El techo se elevaba a unos 15 metros, cubierto de estalactitas que goteaban rojo oscuro. Al centro, sobre el suelo pulido, yacía un charco tan negro que exhibía la luz. Al asomarme, percibí un reflejo, mi propio rostro mirándome desde la superficie, pero con los ojos cerrados y la piel ceniza. Retrocedí con un grito ahogado. Entonces vi las huellas, pequeñas marcas de botas militares rodeaban el charco y se desdibujaban hacia un túnel lateral. Seguí esas pisadas. A cada paso, el eco se multiplicaba como si docenas de hombres marcharan detrás de mí, pero al girar la linterna no había nadie. Intenté mantener la respiración lenta para no perder la noción del tiempo ni el control de mi miedo. El túnel finalizó en un recoveco tan ajustado que tuve que quitarme el casco. Dentro, en cuclillas y con la espalda contra la roca, estaba Aguilar. Sus ojos estaban abiertos, pero la luz no se reflejaba en ellos, parecían agujeros llenos de hollín. Apretaba contra el pecho su placa militar. Al intentar moverlo, noté que su piel estaba helada, como si llevara horas muerto. Cuando busqué pulso, sus labios se abrieron con un crujido. Murmuró una sola palabra: vuélvete. De inmediato recordé la nota y un escalofrío me paralizó.
Una vibración profunda recorrió el suelo y sentí una presencia detrás de mí, caliente y pulsante, como si la piedra respirara. Sin voltear, jalé a Aguilar de la pechera. El cuerpo se deshizo entre mis dedos como un costal de arena húmeda, la placa quedó colgando de la mano, aún tibia. Escapé a ciegas, chocando con las paredes, sin voluntad de orientarme. Solo corrí. El corredor se ensanchó. En un instante, una ráfaga de viento húmedo me golpeó la cara. Volvía a llover, estaba afuera. El trueno iluminó la ladera y vi al teniente y los otros 3 compañeros formando un perímetro de seguridad. Me gritaban, pero el aguacero devoraba las palabras. Corrí hacia ellos. Cuando volteamos para mostrarles el acceso, la roca era lisa, sin fisuras. La frase tallada había desaparecido. Al amanecer, encontramos sobre la tierra anegada las placas de nuestros 4 compañeros, Aguilar, Méndez, López y el propio teniente Mendoza. Yo sostenía la mía en el bolsillo. Nadie explicó cómo llegaron allí ni por qué estaban frías como mármol. No había signos de lucha, ni balas, ni huellas que indicaran una retirada forzada. Solo la lluvia borrando poco a poco nuestra cordura. El reporte oficial concluyó que la patrulla se dispersó durante la tormenta y que el terreno se los tragó. A mí me asignaron tratamiento psicológico y licencia indefinida. Desde entonces, cada noche me despierta el golpe de algo metálico contra el piso de mi cuarto. Enciendo la luz y veo mi placa militar balanceándose como si alguien la hubiera dejado caer desde el techo. No he dormido una sola noche completa desde la Sierra de San Carlos. La frase que nadie creyó, aquí no entran vivos, ahora se incendia detrás de mis párpados cada vez que cierro los ojos. Y en los breves instantes que logro conciliar el sueño, siento una mano helada agarrar mi cuello para arrastrarme de vuelta a aquella bóveda donde la piedra respira, donde mi reflejo yace tendido en un charco que devora la luz y el tiempo. Ahí comprendo que nunca salí por completo, que un fragmento de mí sigue girado hacia la oscuridad, cumpliendo la orden del cabo muerto. Un fragmento que, tarde o temprano, terminará de voltearse. Retén sombrío. Dicen que al norte de Durango la noche se siente distinta, que el aire arrastra polvo de minas viejas y fervores de guerra cristera. Yo lo supe en 2006, cuando me di de alta en el 71 Batallón de Infantería y descubrí que los peores enemigos no siempre portan fusil. Durante las primeras semanas ignoré los rumores sobre susurros en regaderas y sombras en los dormitorios, pensaba que eran cuentos para novatos. Todo cambió aquel fin de semana en que salimos de Franco y regresé, solo, poco antes de la medianoche. Había silencio en la compañía. Encendí la luz del pasillo y me dirigí a los baños para poner a remojar la ropa sudada. Al cruzar la cortina de hule, escuché el chorro abierto de una regadera. Imaginé que algún compañero había vuelto antes y quise bromear, pero el lugar estaba vacío. El piso, seco, las llaves, cerradas. Un leve vapor olía a óxido viejo, como agua que se pudre en tuberías sin uso. Sentí un pellizco en el estómago. Dejé la ropa sin lavar y corrí a los dormitorios, fingiendo calma. Esa noche dormí con el fusil como almohada y el corazón a galope bajo la colcha. 2 meses después me seleccionaron para un adiestramiento de salto. 3 mancuernas de pureza, sudor, adrenalina y el cielo de Durango rasgado por los motores de los Spartan. Volví graduado, con el pecho inflado por la insignia recién cosida, y me encuadraron de inmediato a la guardia. Tocó turno en la cabaña de transmisiones, un cuartito de madera situado fuera del cerco, donde solo llegaba la luz de un foco colgado de alambre. A las 3 de la madrugada debía estar pegado a la radio, recibiendo y pasando coordenadas de las bases de operaciones. Entré a la cabaña con la radio siseando en volumen bajo. El cansancio me caía a plomo tras un día de instrucción de tiro. Subí ligeramente la perilla para no adormilarme, pero en algún momento los párpados se cerraron. Me despertó el clic seco del interruptor, la bombilla había muerto dejando la caja en penumbras. Me erguí, palpé la pared, accioné el apagador, la luz volvió. Revisé todo, ningún cable suelto, ningún compañero juguetón. Sentado de nuevo,
escuché un crujido en la radio y la perilla giró sola hasta saturar el recinto con estática. Me paralicé. El aparato retumbaba con voces mezcladas, como hombres ahogados hablando a través de agua. Recordé las regaderas sin dueño y la piel se me heló. Salí al patio y aguardé con el arma aferrada hasta que la alborada tiñó de azul las colinas. Al relevo no le conté lo ocurrido, la vergüenza pesa más que el miedo cuando portas uniforme. Sin embargo, la anécdota corrió por los pasillos en versiones retorcidas. El capitán nos integró a la fuerza de reacción para vigilar la unidad habitacional y, tal vez, alejarnos del punto infectado. Creí que el cambio disiparía la mala sombra, pero la oscuridad se aferra como humedad en botas. La segunda madrugada en la fuerza de reacción me asignaron el Garitón Sur, un cubo de concreto sin ventanas, con tronera hacia la brecha que bordeaba el predio. Eran las 2 cuando bajó una niebla espesa que apagó la luna y amarilló la luz del farol. Sentí la temperatura caer, el pulso martillaba en las sienes. Recorrí la cerca con linterna y, al volver, vi una figura avanzar por la vereda. Alto y delgado, uniforme planchado, marcha perfecta. Grité, alto, ¿quién vive?, recitando la contraseña. Respondió México con voz hueca, como si contuviera agua en la boca. Supe que no era uno de los nuestros, el acento carecía de resuello humano. Disparé la luz hacia su rostro y no encontré piel, solo negrura que absorbía el haz. El desconocido afirmó que venía a relevarme por orden del teniente. Mentía, eso ocurriría una hora más tarde. Sin apartarme del fusil fingí aceptar la explicación, anoté su nombre inventado y lo dejé entrar en la caseta. Cuando me alejé rumbo al dormitorio las rodillas me temblaban. Llegué antes de tiempo y el cabo de cuartel me encaró. Al oír que un soldado desconocido me había dado relevo, llamó al oficial. El teniente negó haber enviado a nadie. Escoltados por focos y linternas regresamos al garitón, estaba vacío, tranquilo, sin rastro de guardia ni paso. Me arrestaron por abandono de puesto, aunque el cabo me confidenció, al verme desencajado, que él también había recibido un relevo fantasma meses atrás. Esa noche de calabozo supe que la cosa que me rodeaba en las instalaciones adoptaba voces y rangos ajenos para arrastrar incautos a la nada. Solicité cambio a las patrullas rurales, convencido de que el monte abierto ofrecía menos trampas que los pasillos de concreto. Me asignaron, junto con otros 6, al plan DN3 en la frontera con Oaxaca, entregando víveres tras inundaciones. Un anciano popoluca nos advirtió que en la selva mandaban dueños invisibles y que, si pretendíamos cruzar de noche, pidiéramos permiso. El subteniente se rió. A las 22 subimos a los camiones y tomamos la brecha arenosa. Con el primer bache notamos que los faros vacilaban, con el segundo, los motores se ahogaron. La tropa descendió para empujar, y fue entonces que los vimos. Entre los árboles se asomaban cabezas deformes, ojos de pez muertas, colmillos curvos como machetes viejos. No eran animales, se movían erguidos y se reían con timbre infantil. El subteniente no reaccionó, el cabo ordenó disparar. Las ráfagas atravesaron ramas sin herir cuerpo alguno. Las criaturas emitieron alaridos que enfriaron la sangre y nos rodearon con saltos largos. Me acordé del anciano. Grité en voz alta que pedíamos paso y ofrecíamos alimento a cambio. El cabo me llamó cobarde. Las bestias se detuvieron y, en su idioma de cascabeles, parecieron deliberar. 2 chasquidos, un soplido de viento, y desaparecieron como arrastradas por un imán hacia la espesura. El motor se encendió al primer giro. Nadie durmió en el trayecto de regreso, y a la mañana siguiente las ruedas mostraban marcas de garras que ningún mecánico pudo explicar. Creí que aquello bastaría, pero el ejército persiste sobre sus muertos y también sobre sus fantasmas. En 1994, durante la primera oleada contra el EZLN, nos internamos en un caserío tzotzil. Las noches eran tan negras que uno perdía noción de su mano delante del rostro. Cavamos lechos de zorro, zanjas donde dormíamos abrazados a la echanque. Cuando me tocó guardia a las 2, escuché resoplidos de toro y pisadas gruesas que rompían la vegetación. No era humano. El compañero más cercano se negó a salir. Me quedé solo, corazón retumbando. La bestia se acercó tanto que distinguí el vaho cálido emanando del follaje.
Corté cartucho con lentitud para no imaginar que la bala me explotaría en las manos. Repetí plegarias entre dientes. De pronto, el resuello cesó, la masa se retiró sin crujidos, como si se hubiera desvanecido. Al amanecer rastreamos huellas sin éxito, ni una rama partida, ni un hilo de pelo. Cada soldado confesó haber escuchado bufidos en su turno, pero ninguno tuvo valor para enfrentarlo. El teniente ordenó silencio, la moral vale más que la verdad. Hoy sobrevivo de reparaciones de radios en Tlacolula. Cada tanto me visita el insomnio y vuelvo a oír la llave de regadera que nunca se abrió, la voz pastosa que dijo México con acento de otra tumba, la risa de dientes curvos entre la selva. Avanzo los atardeceres con los hombros tensos, porque aprendí que en los corredores del cuartel y los linderos del monte habita un ejército paralelo, hecho de ecos, karmas y errores olvidados en oficios de rutina. Desfilan con uniformes que nadie plancha y buscan cuerpos prestados para guardias eternas. Si alguna vez escuchas la orden de relevo antes de tiempo o una llave cerrarse sola, exige la contraseña a gritos y no apartes la lámpara. Tal vez descubras que la penumbra también rinde honores, pero prefiere el silencio de los vivos que se atreven a pestañear. Territorio maldito. Era 1996, una misión rutinaria en la selva del sur de Chile. Yo era un soldado raso, parte de una unidad de reconocimiento del ejército, pero aquel día marcó mi vida de una manera que jamás podré olvidar. Si alguien me hubiera advertido lo que ocurriría en ese lugar, habría desertado sin pensarlo dos veces, pero ¿quién iba a creerlo? ¿Cómo podríamos imaginar que la oscuridad que nos esperaba no era humana? No estábamos preparados para lo que vendría. Nuestro pelotón fue asignado a patrullar una región remota, cerca de una frontera montañosa, conocida por su densa vegetación y terreno traicionero. El objetivo era claro, explorar el área, asegurar que no hubiera actividad ilegal de contrabando o movimientos paramilitares. Pero desde el principio, todo se sintió diferente. La primera advertencia llegó del viejo sargento Ortega, un hombre curtido por más de 25 años en el ejército, alguien que rara vez mostraba emociones. Mientras revisábamos los mapas antes de partir, lo vi observando el terreno con una mezcla de preocupación y miedo. Se me acercó en silencio y susurró, casi como si no quisiera que los demás lo oyeran. Este lugar no es como los demás. Hay historias que los lugareños cuentan sobre el Cerro Malalue, no deberíamos ir allí. Lo miré extrañado. Ortega nunca fue de creer en leyendas ni supersticiones, pero había algo en su mirada que me incomodó profundamente. Sin embargo, las órdenes eran órdenes. Debíamos movernos. El primer día en la jungla fue agotador, aunque aparentemente normal. Avanzamos con dificultad a través de la densa maleza, el suelo resbaladizo y cubierto de hojas podridas que desprendían un olor nauseabundo. A medida que el sol caía, un manto de oscuridad absoluta se apoderaba del lugar, y con él, el silencio. Ni siquiera el sonido de los animales nocturnos parecía quebrar esa opresiva calma. Esa noche, establecimos un campamento temporal al borde de una quebrada. La humedad era sofocante y el calor, asfixiante. El ambiente se sentía espeso, como si el mismo aire nos envolviera en una especie de asfixia invisible. A pesar del cansancio, me costaba dormir. Sentía una inquietud creciente, como si algo, o alguien, nos estuviera observando desde las sombras de la selva. A la mitad de la noche, me desperté sobresaltado por un ruido extraño, un susurro que parecía moverse entre los árboles. No podía identificar si venía del viento o de algo más. Me quedé inmóvil, con el fusil a mi lado, agudizando el oído. Entonces, lo escuché de nuevo. Era como un murmullo, pero no en español. Parecían palabras antiguas, guturales, mezcladas con el sonido de las ramas al moverse. Miré a mi alrededor y noté que no era el único que lo había escuchado. Ortega estaba despierto, con los ojos muy abiertos y la mandíbula tensa. Se levantó lentamente y se acercó a mí. «Es ella», susurró apenas. «La bruja de Malalue». Al día siguiente, el ambiente entre nosotros era tenso,
como si todos supiéramos, aunque ninguno lo dijera en voz alta, que algo iba terriblemente mal. La selva se volvía cada vez más hostil a medida que nos adentrábamos más en territorio desconocido. Los mapas parecían inútiles, como si la geografía misma del lugar hubiera cambiado. Senderos que debían llevarnos al siguiente punto de encuentro simplemente desaparecían, y la brújula comenzaba a fallar. Una de las cosas más perturbadoras fue que la selva, que antes estaba llena de los sonidos habituales de la naturaleza, se había vuelto inquietantemente silenciosa. Ni un solo pájaro, ni un insecto. Solo nuestras pisadas crujientes y la pesada respiración de los hombres. Era como si algo, una presencia, hubiera ahuyentado toda vida del lugar. Para la tercera noche, las cosas comenzaron a salirse de control. Uno de nuestros compañeros, el cabo Ramírez, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que veía sombras moviéndose entre los árboles, figuras que lo observaban desde el borde de nuestra vista, siempre al acecho, siempre en silencio. Al principio pensamos que estaba alucinando por el agotamiento, pero pronto otros comenzaron a decir lo mismo. Yo mismo vi algo esa noche, una sombra alta, encorvada, que se deslizaba entre los árboles a una velocidad imposible. No hacía ruido, pero cada vez que la veía, una oleada de frío recorría mi espalda. La situación empeoró cuando Ortega cayó enfermo. Parecía un simple resfriado al principio, pero su estado empeoró con rapidez. Comenzó a delirar, diciendo cosas incomprensibles. Lo más aterrador era que, en su fiebre, repetía una y otra vez el nombre de la bruja, como si estuviera hablando con ella directamente. Esa noche, mientras los demás intentaban descansar, me quedé a su lado. En un momento, agarró mi brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. Nos observa, está cerca, me dijo con los ojos vidriosos. ¿Quiere que nos vayamos o que nos quedemos para siempre? No pude responderle. La verdad era que yo también sentía que algo nos acechaba, algo mucho más peligroso que los animales salvajes o los rebeldes que buscábamos. Esa noche, Ortega murió. Nunca había visto a un hombre morir de esa manera. Su piel se tornó gris, como si hubiera sido drenado de toda su sangre, y su expresión se congeló en un rictus de puro terror. Los médicos del pelotón no podían explicarlo, simplemente dijeron que había sido una infección, pero nadie lo creía. El día después de su muerte fue el punto de quiebre. Decidimos abandonar la misión y regresar a la base, pero no importaba cuánto camináramos, parecía que no avanzábamos. El terreno se volvía más difícil, las sombras en la selva más amenazantes. La sensación de ser observados era insoportable. Entonces ocurrió lo peor. Una tarde, mientras cruzábamos un arroyo estrecho, escuchamos un grito desgarrador. Uno de los soldados, Figueroa, había desaparecido en medio del grupo. Todo pasó en segundos. Lo vi de pie al borde del arroyo, y luego, como si algo lo hubiera jalado con una fuerza inhumana, simplemente desapareció en la oscuridad de la vegetación. No pudimos encontrarlo, solo escuchamos sus gritos, que se desvanecieron en el aire. Intentamos seguir su rastro, pero era inútil. Estábamos atrapados. No había otra palabra para describirlo. La selva nos había cerrado el paso, y cada intento por salir solo nos llevaba más profundo en ese infierno verde. Las noches siguientes fueron las peores de mi vida. Los susurros regresaron, más fuertes, y las sombras parecían acercarse cada vez más. Una madrugada, mientras vigilaba el campamento, vi algo que jamás olvidaré. A la luz tenue de una luna escondida entre las nubes, vi una figura de pie, apenas a unos metros de mí. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello caía en mechones largos y enmarañados. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos. No emitía sonido, pero la vi alzar una mano y señalarme. En ese momento, un frío indescriptible recorrió todo mi cuerpo, paralizándome. Quise gritar, pero no pude. Solo la observé, inmóvil, hasta que desapareció en la niebla. A la mañana siguiente, decidí que no importaba lo que los demás dijeran, yo me iría de allí. Prefería enfrentar una corte marcial antes que quedarme en ese lugar maldito.
junto con 2 compañeros, intentamos tomar un camino distinto, pero al caer la tarde, llegamos al mismo lugar donde habíamos comenzado. Era como si la selva misma se estuviera burlando de nosotros. Finalmente, tras lo que parecieron días eternos, encontramos un grupo de rescate. Habíamos estado desaparecidos más tiempo del que pensábamos. Nos dijeron que llevábamos casi 2 semanas sin comunicación, cuando para nosotros habían sido apenas unos días. Solo 5 de los 12 que entramos en la selva salimos con vida. Nunca encontramos los cuerpos de los otros. La investigación oficial concluyó que el terreno y las condiciones climáticas extremas habían sido las responsables de las muertes y desapariciones. Pero los que sobrevivimos sabemos la verdad. No era el clima ni la selva. Era ella, la bruja. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. Algunas noches, en la quietud de mi casa, juro que puedo escuchar esos susurros y a veces, en la oscuridad, siento su mirada, esperando, vigilando, como lo hizo en la selva. El Wendigo en la sierra. Nunca he sido una persona que creyera en leyendas. Durante mis años en el ejército, he vivido cosas que a muchos podrían asustarles, pero al final, todo tenía una explicación racional. Eso creía hasta que nos enviaron a esa maldita sierra, una región montañosa al norte del país, un lugar olvidado, donde las mismas nubes parecían esconder el sol para siempre. Lo que experimenté allí es algo que nunca podré olvidar, algo que me persigue cada vez que cierro los ojos. Esa misión marcó un antes y un después en mi vida, y aún hoy, aunque trato de dejarlo atrás, las pesadillas vuelven una y otra vez. Este relato es mi intento de sacarlo de mí, como si escribirlo lo pudiera hacer desaparecer de mi mente. Nos habían dado órdenes claras, asegurar la zona y localizar a un grupo de contrabandistas que, según la inteligencia, estaba usando la región para esconderse. Eran las primeras semanas de otoño, cuando la sierra ya empezaba a helarse por las noches. Salimos un grupo de 5, el sargento Muñoz, el cabo Rivas, los soldados Pérez, Ortega y yo. En el cuartel nos advirtieron de las inclemencias del clima, pero ninguno mencionó lo que realmente acechaba en esa maldita montaña. El primer día en la sierra fue tranquilo, demasiado tranquilo. La vegetación era espesa y a pesar de que llevábamos un mapa y brújulas, el terreno era difícil de navegar. Al mediodía, el cielo se había cubierto por completo y la temperatura descendía rápidamente. No había señal de los contrabandistas ni rastros de alguna actividad humana reciente. Algo no cuadraba. Al caer la noche, montamos un campamento improvisado, con la esperanza de que al día siguiente encontraríamos alguna pista. Aquella primera noche fue cuando todo comenzó a sentirse extraño. El viento ululaba entre los árboles, pero lo hacía de una manera que no parecía natural. No era el típico sonido del viento entre las ramas, sino algo más profundo, como si el mismo bosque estuviera gimiendo de dolor. Pérez fue el primero en mencionarlo. ¿Escuchan eso?, preguntó, con la mirada fija en la oscuridad que nos rodeaba. Al principio, pensé que simplemente se estaba dejando llevar por la atmósfera del lugar, pero pronto me di cuenta de que todos lo escuchábamos. Era como un lamento lejano, algo que parecía venir de muy dentro de la sierra. Nadie dijo más. Nos limitamos a quedarnos en silencio, tensos, hasta que finalmente el cansancio nos venció. El segundo día fue peor. La niebla apareció temprano, envolviendo todo en una capa densa y húmeda. Apenas podíamos ver a unos metros delante de nosotros. Seguimos caminando, guiados solo por nuestras brújulas, pero la sensación de estar perdidos era innegable. Muñoz, que siempre había sido el más decidido, empezó a dudar de nuestra ruta. Intentamos mantenernos juntos, pero la niebla jugaba trucos en nuestra mente. A veces sentía que había algo moviéndose entre los árboles, sombras que desaparecían cuando las miraba directamente. «No estamos solos aquí», murmuró Ortega, mirando hacia la espesura. Lo ignoramos, o más bien, intentamos ignorarlo. Pero conforme el día avanzaba, la sensación de que algo nos acechaba se hacía más fuerte.
Y entonces ocurrió lo que rompió lo poco que quedaba de nuestra calma. Encontramos un cadáver. Estaba semioculto entre la maleza, con las manos torcidas en ángulos imposibles, como si hubiera luchado contra algo antes de morir. Su rostro. Dios, su rostro estaba congelado en una expresión de terror puro. Pero no fue eso lo peor. Su cuerpo estaba parcialmente devorado, como si algo grande y fuerte lo hubiera desgarrado. No parecía un animal. Las marcas en la piel eran precisas, casi humanas. Muñoz se arrodilló junto al cuerpo, tratando de identificar al hombre, pero su uniforme no tenía insignias visibles. Mientras lo examinaba, el viento volvió a soplar, trayendo consigo ese mismo lamento de la noche anterior, pero ahora más fuerte, más cercano. «Nos vamos», dijo el sargento, su voz tensa. «Esto no es lo que esperábamos». Intentamos regresar, pero todo en la sierra parecía conspirar en nuestra contra. Caminábamos en círculos, cada paso más desesperado que el anterior. La niebla se hacía más espesa, y el sol, si es que alguna vez había salido, ya no era visible. El tercer día, Ortega desapareció. Estábamos avanzando lentamente cuando, de repente, ya no estaba con nosotros. No escuchamos nada, ni un grito, ni el crujido de ramas. Simplemente se desvaneció. Buscamos durante horas, gritando su nombre, pero la sierra se tragó nuestros gritos sin devolver ningún eco. La noche cayó rápidamente, y con ella, la verdadera pesadilla comenzó. Mientras tratábamos de encender un fuego para mantener el frío a raya, escuchamos algo moviéndose entre los árboles. Era un sonido pesado, un crujido de ramas y hojas que indicaba que algo grande, estaba merodeando cerca. Nos levantamos de inmediato, armas listas, pero no podíamos ver nada más allá de la maldita niebla. Y entonces, lo vimos. No sé cómo describirlo sin que parezca una locura. Era una figura alta, delgada, con brazos larguísimos que colgaban de su cuerpo como si no tuviera huesos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, dos puntos rojos que parecían observarnos con una mezcla de hambre y desprecio. Tenía una especie de cuernos o astas retorcidas que emergían de su cabeza y su piel era pálida, casi traslúcida. Cuando lo vi por primera vez, pensé que estaba alucinando, pero el pánico en los ojos de mis compañeros me confirmó que no era el único. «¡Fuego!», gritó Muñoz. Disparamos todos a la vez, pero era inútil. La criatura no parecía afectada. Se movía con una velocidad imposible, desapareciendo entre los árboles antes de que pudiéramos apuntar correctamente. Pero no se fue. Lo sabíamos. Nos estaba jugando, cazándonos, disfrutando de nuestro terror. El resto de la noche fue una tortura. No pudimos dormir. Cada sonido, cada crujido nos ponía al borde del abismo. Rivas empezó a perder la cabeza. Lo vi hablando solo, murmurando cosas incoherentes sobre sombras que lo seguían, que lo llamaban por su nombre. A la mañana siguiente, lo encontramos muerto, colgado de un árbol con su propia cuerda. No había señales de lucha. Simplemente se había rendido. Para entonces, solo quedábamos tres, Muñoz, Pérez y yo. Desesperados, decidimos abandonar todo e intentar salir de la sierra a pie, sin seguir ningún rumbo fijo, solo alejándonos de esa maldita zona. Pero no importaba cuánto camináramos, la niebla siempre estaba ahí, cubriéndolo todo, como si el bosque mismo no quisiera dejarnos ir. Esa misma tarde, Pérez desapareció de la misma manera que Ortega. Solo quedábamos Muñoz y yo, y sabíamos que no tardaríamos en seguir el mismo destino. Fue esa noche cuando lo vi de nuevo. Estaba más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para ver los detalles de su rostro. O lo que debía ser un rostro, porque lo que tenía delante no era humano. Su boca era enorme, llena de dientes afilados, y un olor nauseabundo emanaba de su cuerpo, como carne podrida. Muñoz abrió fuego de nuevo, pero yo sabía que no servía de nada. La criatura lo atacó antes de que pudiera reaccionar. Lo vi caer al suelo, desgarrado, mientras ese ser devoraba su carne con una ferocidad que no he visto ni en los animales más salvajes. No sé cómo logré correr, cómo pude mantenerme con vida, pero corrí.
Corrí sin mirar atrás, sin saber hacia dónde, solo con la esperanza de que ese monstruo no me siguiera. No sé cuántos días estuve vagando por la sierra, pero al final me encontraron, deshidratado, al borde de la muerte. Cuando regresé al cuartel, nadie me creyó. Dijeron que fue el estrés, que la sierra puede jugar malas pasadas a la mente. Pero yo sé lo que vi. No puedo olvidar esos ojos rojos, esa hambre insaciable. El Wendigo, como algunos lo llaman, aún está ahí, en la sierra, esperando su próxima presa. Y cada noche, en mis sueños, puedo sentir su aliento frío en mi nuca, esperando el momento para reclamarme. Porque sé que no escapé realmente. Nadie escapa del Wendigo. El desierto de Sonora. Era 1980 y recuerdo con claridad el calor sofocante del desierto de Sonora, como si nunca hubiera podido escapar de ese lugar, ni siquiera en mis sueños. Estábamos en medio de una operación militar que, en su núcleo, parecía simple: patrullajes de rutina, asegurar una zona de paso, y poco más. Pero esa calma superficial siempre se enredaba en algo más profundo cuando te adentrabas en el desierto. El paisaje infinito de dunas y cielos abiertos tenía algo inquietante, algo antiguo y oscuro, como si hubiera secretos enterrados bajo la arena, esperando ser desenterrados por quienes tuvieran la desgracia de pisar el suelo equivocado. Éramos un grupo de 6 hombres, cada uno con su propia carga de cicatrices y experiencias. Pero nada de lo que habíamos vivido nos había preparado para lo que sucedió con Juan Gálvez, uno de los soldados más jóvenes de nuestro grupo. A veces pienso que la experiencia es un escudo, y Gálvez, aunque era hábil y valiente, no tenía ese escudo. Él siempre se mostraba curioso, como si quisiera ver más allá de lo que le enseñaban. Y fue esa curiosidad la que lo condujo directo a su condena. Todo empezó cuando nos encontramos con aquella anciana en mitad del desierto. Habíamos establecido un pequeño campamento temporal mientras esperábamos instrucciones, y Gálvez había salido a explorar los alrededores, como solía hacer. Era extraño ver a una persona en esa zona tan desolada, mucho menos a una anciana, pero ahí estaba ella, al borde de una pequeña colina de rocas, cubierta con un chal de colores desvaídos y los pies descalzos sobre la arena ardiente. Decía ser una curandera, pero sus ojos tenían una negrura profunda, como si escondieran siglos de odio y dolor. La anciana estaba murmurando palabras al viento, realizando algún tipo de ritual que no entendíamos. Gálvez, impulsado por su curiosidad, se acercó demasiado. Recuerdo cómo ella lo miró directamente, su voz se hizo más fuerte, y de repente, dejó de murmurar para lanzarle una advertencia en una lengua que ninguno de nosotros reconoció. Algo en su tono nos heló a todos. Gálvez, sin saber bien qué hacer, intentó retirarse, pero ya era demasiado tarde. La mujer había pronunciado unas palabras que se quedaron suspendidas en el aire, y Gálvez quedó paralizado un momento antes de regresar con nosotros, como si hubiese sentido algo extraño. Esa noche, todo comenzó a torcerse. Gálvez no paraba de rascarse los brazos y el cuello. Al principio pensamos que eran picaduras de insectos, algo común en el desierto. Pero al mirarlo más de cerca, vimos que su piel tenía marcas extrañas, como si estuviera quemada o corroída desde dentro. Intentamos convencerlo de que fuera a la base más cercana para recibir atención médica, pero se negó rotundamente. Estoy bien, repetía una y otra vez, pero lo que nos preocupaba no era solo lo físico. Gálvez estaba cambiando, lentamente, como si algo en él se estuviera desmoronando. Ya no hablaba tanto como antes, y sus ojos habían perdido ese brillo curioso que lo caracterizaba. Ahora, su mirada era vacía, distante, como si hubiera visto algo que no podía procesar. El tercer día fue el peor. Nos encontrábamos en una parte más profunda del desierto, donde el calor era tan insoportable que sentías que la arena se derretía bajo tus pies. Esa mañana, Gálvez no se levantó con los demás. Al entrar en su tienda, lo encontramos temblando, cubierto de sudor frío, sus ojos completamente en blanco. Se retorcía en el suelo, murmurando esas mismas palabras extrañas que la anciana había dicho. Al principio, pensamos que estaba alucinando por fiebre,
pero había algo más en la forma en que pronunciaba aquellas palabras. Era como si estuviera repitiendo un ritual, una invocación que ninguno de nosotros podía comprender. Lo sacamos de la tienda, tratando de mantener la calma mientras intentábamos consolarlo, pero Gálvez no dejaba de murmurar y su voz se volvía cada vez más gutural, más inhumana. Recuerdo claramente el momento en que levantó la vista hacia mí. Sus ojos, que hasta entonces estaban en blanco, ahora parecían dos pozos negros, profundos y sin fondo. «Ella está aquí», dijo con una voz que no era suya, sino algo más antiguo, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Todos retrocedimos, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. Aquella noche, nos turnamos para vigilarlo, pero nadie pudo descansar realmente. Los susurros de Gálvez se mezclaban con el viento del desierto, creando una atmósfera irreal, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla. En algún momento de la madrugada, nos dimos cuenta de que Gálvez había desaparecido de su tienda. Salimos corriendo al desierto, buscando cualquier rastro de él bajo la luz de las estrellas, pero lo que encontramos fue mucho peor. Estaba arrodillado en medio de la nada, mirando al cielo con los brazos extendidos, susurrando en esa lengua extraña, pero ahora con más fervor. Nos acercamos lentamente, y cuando uno de nosotros intentó hablarle, él comenzó a reírse. Era una risa ahogada, como si algo le apretara la garganta, y se volvía cada vez más fuerte, resonando en el silencio del desierto. Fue en ese momento cuando comprendí que ya no era Gálvez quien estaba frente a nosotros. Intentamos sujetarlo, sacarlo de esa especie de trance, pero sus ojos nos miraron con un odio tan profundo que sentí un escalofrío recorriéndome la columna. Estaba perdido. Al amanecer, lo encontramos muerto, su cuerpo rígido y frío, como si la vida se le hubiera escapado durante la noche. No hubo otra opción que enterrarlo allí, en el mismo lugar donde lo habíamos encontrado, lejos de cualquier asentamiento, lejos de cualquier señal de vida. Era un lugar desolado, un rincón del desierto que parecía devorar todo lo que tocaba. Mientras cavábamos su tumba improvisada, su risa seguía resonando en mi mente, como si se hubiera incrustado en lo más profundo de mis pensamientos. Esa misma noche, mientras intentábamos dormir, algo ocurrió. Sentí una presencia, algo observándonos desde la oscuridad. Era como si la misma anciana nos estuviera vigilando desde la distancia, asegurándose de que su maldición hubiera cumplido su propósito. En medio del silencio, escuché el sonido de pasos en la arena, pero cuando me levanté, no había nada ni nadie. Solo el desierto, vasto y aterrador en su quietud. No hablé con nadie de lo que había visto o sentido. Ninguno de nosotros lo hizo. Era como si todos estuviéramos de acuerdo en que cuanto menos mencionáramos lo sucedido, más rápido podríamos olvidarlo. Pero los días siguientes no fueron más fáciles. Volvimos a la base, y aunque intentamos retomar nuestra rutina, algo había cambiado. Todos lo sabíamos, pero nadie lo decía en voz alta. Las noches fueron las peores. Cerraba los ojos y volvía a verlo, a Gálvez, arrodillado en medio del desierto, riendo con esa voz que no era la suya. Y siempre, al final de cada sueño, veía a la anciana, observándome desde las sombras con sus ojos negros. Cada vez que despertaba, sentía su presencia más cerca, como si se estuviera arrastrando lentamente hacia mí, esperando el momento adecuado para reclamarme como lo había hecho con Gálvez. Nunca lo hablé con los demás, pero sé que no fui el único que sintió esa presencia. Uno por uno, todos los que estuvimos en esa operación empezaron a cambiar. Algunos abandonaron el servicio, otros cayeron en depresión. Yo intenté seguir adelante, convencerme de que solo eran malos sueños, efectos de la tensión y el cansancio, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo más. Ahora, décadas después, sigo sin poder escapar de aquella risa ahogada. La oigo cada noche, justo antes de dormir, como un eco lejano que se niega a desaparecer. Y, a veces, cuando cierro los ojos, puedo verla, a la anciana, esperándome al borde de mi cama, con la misma sonrisa fría que vi en el desierto de Sonora. Supe entonces que la maldición no había terminado con Gálvez. Y aunque he intentado huir, el desierto de Sonora siempre me encuentra, no importa cuán lejos esté.
Nocturno fantasma. Me llamo Cabo Primero Joaquín Aguirre, Infantería de Marina. El parte oficial dirá que el 14 de octubre de 2022, en la base avanzada Ciprés 3, sostuvimos falsas alarmas nocturnas y realizamos disparos preventivos sin blanco. Lo que ninguno de los 17 hombres en lista quiere redactar es lo que realmente ocurrió en la Torre Delta 5, la más alejada y la única sin línea directa de radio cuando sopla el norte. Habíamos llegado una semana antes, relevando a un pelotón fatigado por narcos y humedad. 8 torres ocultas entre Ceibas y Monte Bajo rodeaban el pequeño helipuerto. Entre cada una, 1 kilómetro de brecha que apenas admitía la urban que usábamos para distribuir guardias. Mi turno de 24 horas cayó, por sorteo, en Delta 5. El chofer, Valenzuela, pidió que me sentara delante, quería compañía hasta el último tramo. Nada más arrancar, me soltó la historia que trastocó mis nervios. La última vez que dejé relevo se me apagó la unidad. Quizá fue vela corta, no, mi cabo. Se metió un olor a animal muerto, y en el retrovisor vi una sombra pegada atrás. Cuando alumbré, era como si muchas manos arañaran los vidrios. Arranqué como loco, preferí creer que exageraba. La noche olía a lodo y sal, nada más. Pero al mirarlo de reojo, advertí el sudor frío empapándole el cuello. No mentía, al menos, creía cada palabra. Delta 5 emergía entre troncos, 10 metros de torre tubular rematada por un nido de ametralladora. Allí me esperaba el soldado Olvera, flaco, rostro avispado, amante del silencio. Cargué mi mochila, subí los peldaños de rejilla y, apenas dejé el fusil apoyado, Olvera habló sin saludo. «Te ve», me murmuró. Detrás, a 500 metros. Giré, la selva parecía un muro negro. Lo soñó, pensé. Pero encendí la lámpara táctica y barrí el bosque. Nada. Olvera señaló de nuevo, ahora a 300 metros. Volví a alumbrar, solo ramas oscilando. Cuando apagué la luz, vi la sombra. Un hombre altísimo, sin rasgos, erguido entre los troncos, observándonos. Sentí el sudor prenderse en la nuca. Volví a encender, el lugar estaba vacío. Apagué y reapareció, ahora más cerca. La linterna brincaba en mi mano. «No bajes», susurró Olvera. «Eso no se detiene con plomo». A la 1:10, cambiamos turno. Olvera se enfundó el poncho y se acurrucó en la plataforma, quedando dormido en minutos. Me quedé con el fusil en ristre y los ojos pegados al pasillo de árboles. El viento trajo olor a carne rancia y metal. Entonces escuché un susurro junto a la oreja. «Avisa, cabrón, avisa». No era la voz de Olvera, él respiraba profundo. Me paralicé. La escalera crujió, pasos pesados, pausados, subiendo. Corté cartucho. «Alto». Seña y contraseña, grité. Los pasos se detuvieron a media subida. El silencio pesó. La linterna iluminó solo peldaños vacíos. Bajé el haz, 2 manos lívidas aferraban un peldaño, como si alguien colgara por fuera. Dedos larguísimos, azulados, goteando un líquido oscuro. Se abrieron, aplaudieron una vez y desaparecieron. Olvera despertó sobresaltado cuando hundí el gatillo y solté la ráfaga de 5 tiros al vacío. Las balas hicieron eco y un tropel de aves salió del follaje. Luego, otra vez nada. Olvera me miró. Temblábamos los dos. A las 2:30 el viento se calmó, pero el hedor regresó, más denso. Un goteo helado me corrió por la frente, sangre, pensé, hasta que vi que era agua resumando de la viga de acero, como si la torre sudara. El metal vibró. Entonces la voz se oyó de nuevo, esta vez desde abajo. «Avisa, avísale que suba». El foco centelló y se apagó. Olvera encendió la suya. Al barrer el terreno vimos algo grotesco, huellas frescas alrededor de la torre, pero no de botas, eran pies desnudos, anchos, con dedos alargados terminados en puntas. Las marcas formaban un círculo perfecto, como si algo nos cercara con paciencia geométrica. «No dispares más», dijo Olvera, pese al temblor. «Solo se acerca cuando falta luz». Propuse alternar la lámpara cada 20 segundos.
Parecía funcionar. Mientras uno alumbraba, la selva permanecía quieta. Al apagar, crujían ramas cercanas. Jugamos así 2 horas que se alargaron como noche polar. A las 4:20, las linternas murieron al mismo tiempo. El generador de la base, a kilómetros, siguió zumbando, pero en Delta 5 quedamos ciegos. Entonces un peso brutal golpeó los pilotes. La estructura gimió. Sentimos el vaivén, como si manos gigantes balancearan la torre para voltearla. Olvera gritó oraciones. Yo busqué el botón de bengala en mi chaleco. Disparé una. La luz roja ascendió y por un segundo iluminó todo. Vimos al ser. Medía más de 2 metros, piel ceniza, cuerpo cubierto por jirones de tela que parecían uniformes militares putrefactos. No tenía rostro, solo una máscara lisa donde se dibujaban, fluorescentes, 2 círculos blancos haciendo de ojos. Sus brazos eran tantos como sombras alrededor de su cuerpo, extendiéndose en abanico y golpeando los soportes. Tras la bengala, la figura descompuso forma y se deslizó bosque adentro a velocidad imposible, como humo perseguido por viento. El tablado se estabilizó. Ni Olvera ni yo dijimos palabra. Un galope sordo se perdió entre los árboles. Después, silencio absoluto hasta que se dibujó el primer hilo gris del amanecer. El relevo llegó a las 6. Al ver nuestras caras y los casquillos en el piso, creyeron en ataque real. Valenzuela seguía al volante, pálido. No explicó nada, solo señaló con dedos temblorosos los espejos laterales. Marcas de manos se empapaban en agua turbia, como huellas recién plasmadas por un niño sucio. Nos evacuaron. El oficial interrogó. Contamos lo justo, sonidos, sombra, disparos a lo desconocido. El doctor encontró cortadas pequeñas en nuestros brazos, similares a arañazos de alambre y huellas circulares de presión en los hombros, como si algo hubiera intentado arrancarnos de la plataforma. Registraron la torre, en los pilotes, 4 hendiduras enormes, cada una con 3 surcos verticales, como garras. Las huellas alrededor se habían secado en la arcilla. Fotografiaron, sellaron el lugar. Esa noche, Delta 5 quedó vacía. 2 semanas más tarde la desmontaron. Nadie quiso volver a montarla. Dicen que en la década de los 90 un pelotón desapareció patrullando ese monte, que los cuerpos nunca aparecieron y sus nombres se perdieron en oficios de escritorio. Algunos añaden que los uniformes quedaron sembrados en la tierra y de ellos brotó algo que imita guardias y torres, merodea los perímetros, reclama relevos. Yo solo sé que cuando cierro los ojos huelo ese ácido dulzón y escucho el susurro pegado a mi oído. Avisa, no volveré a una torre sin luz. Ni tampoco callaré lo que vimos. Porque en la selva, donde el monte mastica balas, hay sombras que aprenden la disciplina del centinela, pero usan nuestros huesos para trepar. Silencio de Yedra. No sé por qué sigo cargando esta historia en la nuca si han pasado casi 50 años. Tal vez porque aquella noche de 1973, en la Sierra Alta de Michoacán, descubrí que el miedo verdadero no viene del plomo ni de la metralla, sino de lo que se esconde cuando la lámpara deja de alumbrar. Éramos 12 muchachos del 21 Batallón, yo con apenas 21, nos enviaron a localizar a un cabo radista que se había extraviado mientras inspeccionaba brechas. Llevaba 2 días sin reportarse y su última transmisión llegó cortada, con mucha estática y algo que sonaba a un rezo. Desembarcamos en un caserío de tejas vencidas, el tipo de lugar en el que los perros ya ni ladran porque conocen demasiado a la muerte. El coronel nos ordenó internarnos de inmediato, la luz comenzaba a caer y había prisa por hallarlo vivo. Antes de partir, un anciano nos salió al paso. Tenía la piel cuarteada como tronco seco y los ojos vidriosos. No lo busquen más, murmuró. El monte ya lo tragó. El subteniente lo apartó con la culata sin atenderlo. Yo me quedé clavado en sus pupilas blanquecinas, allí descubrí el reflejo de algo parecido a compasión destinada a nosotros, no al desaparecido. Esa mirada fue un presagio que me vigiló el resto del operativo. Avanzamos entre ocotes y encinos. La niebla, pesada como lana húmeda, nos abrazó antes de la medianoche. La brújula bailaba por la mineralización del suelo,
y el radio apenas escupía chisporroteos. A cada 50 metros encontrábamos aves decapitadas, venados abiertos en canal, con los órganos dispuestos en un círculo perfecto de hojas. Parecía un lenguaje escrito para que solo la sierra entendiera. A la una escuchamos un tiro aislado más adelante, corrimos pensando que el cabo aún respiraba. Lo que encontramos fue su bota izquierda, empapada de sangre fresca. A un lado, un dedo índice arrancado de cuajo. Metí la evidencia en una bolsa de plástico mientras el subteniente decidía continuar. Nadie discutió, aunque el estómago nos retumbaba con un presentimiento espeso. La noche se volvió interminable. A ratos el viento gemía como si llevara cuentas de las almas perdidas ahí dentro. Una hora después, Luis Padilla, el tirador más sereno del pelotón, alumbró con su linterna y congeló al resto. A unos metros, de pie entre los helechos, se delineaba la silueta encorvada de una mujer. Su cabello le cubría el rostro y un rebozo raído se pegaba a la piel por la humedad. No aparentaba moverse, pero cuando la luz se posó completamente en ella, vimos que sostenía algo largo y oscuro. Era el brazo del cabo, aún con la placa militar colgando de la muñeca. Se me secó la garganta. Nadie disparó porque la orden nunca llegó. El horror apretó demasiado rápido. La mujer levantó la vista y el pelo se apartó solo, no había ojos, solo cuencas negras que parecían tragarse el haz de las linternas. Sin emitir un sonido, arrojó el brazo como si fuera un trozo de leña y se deslizó entre la maleza a una velocidad antinatural. El subteniente vociferó fuego libre, los cerrojos tronaron, pero las balas chocaron contra troncos y piedra. Aquella cosa se diluía en la bruma igual que humo. Perseguimos el rastro hasta un claro donde encontramos un círculo de hiedras retorcidas alrededor de un tronco hueco. El aire despedía un hedor dulzón, mezcla de tierra recién abierta y vísceras envejecidas. En el centro, iluminada por la luna rota, yacía la cabeza del cabo, mandíbula desencajada y cuencas vacías, como si su agonía hubiese sido aspirada por la oscuridad. El subteniente ordenó repliegue al punto de origen. Regresamos triturando ramas, sintiendo que la ladera entera respiraba a nuestro ritmo. Al llegar al campamento improvisado descubrimos que el radio portátil estaba destrozado, las antenas dobladas como barrotes blandos. Sin comunicación, decidimos montar guardia a la espera del amanecer. 4 hombres despiertos, el resto buscando sueños sin éxito. A las 4, el silencio se rompió con un chasquido húmedo. Giré la lámpara, descubrí a Padilla de rodillas, su garganta abierta de lado a lado. Sangre vaporosa cubría su fusil. Detrás de él, de pie, la anciana aquella, o lo que fuera, saboreaba la hoja del machete con la lengua filosa como pétalo marchito. Le apunté y apreté el gatillo, clic seco, munición trabada. Antes de que cualquiera reaccionara, la criatura se arrojó sobre otro soldado y le hundió los dedos en los ojos como quien exprime fruta madura. El subteniente voló un tiro que le reventó la escápula, mas la herida escupió un líquido espeso y oscuro que no era sangre humana. Luego desapareció entre troncos, arrastrando su presa. Huimos sin formación ni silencio. El bosque parecía cerrarse, obligado por raíces que emergían para frenarnos. Corrimos hasta el límite de nuestras fuerzas y amanecimos dispersos, desorientados, con la neblina ahora teñida por un olor a hierro viejo. Quedábamos 7. El subteniente, pálido como vela agotada, aceptó retirarse. Durante la marcha de salida descubrimos nuevas marcas, símbolos tallados en la corteza, cráneos de coyote colgados con bejuco, y un rastro de hiedras que pulsaban como si dentro de sus tallos hubiera un corazón diminuto. Cuando divisamos el caserío, el anciano aguardaba sentado sobre un tronco, como si jamás se hubiese movido. Nos contó, sin que nadie preguntara, que la sierra guardaba la Boca Negra, una barranca donde, según leyendas purépechas, moraba la Tatey Kie, la madre de la nocturnidad, devoradora de espíritus. Los brujos locales ofrecían animales para mantenerla satisfecha. Si el monte recibía carne humilde, ella no reclamaría carne humana. Dijo que aquella semana habían encontrado sus altares profanados, tal vez por curiosos, quizá por saqueadores. La madre reclamó entonces carne de guerrero para calmar la afrenta. Le pregunté por qué no advirtió al cabo perdido. Bajó la mirada, los jóvenes nunca escuchan. Tampoco ustedes.
El mando superior clasificó el caso como deserción múltiple y encuentro hostil con desconocidos. Nunca regresamos por los cuerpos. A mí me concedieron baja temporal por trauma y me aconsejaron olvidar detalles sobrenaturales si quería conservar galones. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, oigo la hiedra crepitar como hueso al romperse y veo aquellos huecos vacíos devorando la luz. Supe entonces que la selva, los cerros, el océano de pinos no son territorio neutral, tienen guardianes antiguos, despiadados con quienes violan su pacto. Si alguna patrulla lee esto y recibe la orden de buscar a un soldado perdido en un bosque donde los animales aparecen vaciados y la niebla se niega a apartarse, retrocedan. Sellen el lugar con silencio, como se sella una tumba. Porque hay bocas que siguen hambrientas y, cuando el monte llama por carne, no distingue uniforme ni rango.